La... ¿Qué pasa, tío? Pero esa peli existe. Dijimos en Libra que aceptar los códigos de la vida es una parte esencial de seguir adelante, vivos, psicológica y espiritualmente. Vale. O sea, tú puedes estar trabajando, teniendo tu vida, teniendo tu pareja, bla, 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 pero llega un punto en el que es insuficiente. Necesitas aceptar lo inaceptable como una forma de estar en paz con el mundo, con la vida, con el universo, con aquello que ni siquiera entiendes qué es. Pues Escorpio es ese empuje irracional hacia conocer por qué existe la injusticia y encaminarte hacia esos misterios que van a dar cobertura intelectual y espiritual a esa necesidad atávica que tienes de aceptar las cosas tal y como son y no estar obsesionados con cambiar el mundo tal y como debería ser. Entonces Escorpio es ese empuje hacia una búsqueda espiritual y racional que nadie quiere hacer, pero que en el fondo necesitamos hacer. Vale. Porque en el fondo Escorpio no termina de ser racional, en el sentido de que, ¿por qué está regido por Marte? Porque de nuevo hay una conquista. Es cierto. Es la conquista de Plutón. Claro. Que Plutón es, digamos, el planeta más lejano, más pequeñito, más... Aunque hoy en día no está considerado un planeta, dentro de la astrología se le dicen planetas incluso hasta el Sol, ¿vale? Haciendo alusión a las energías que influencian en el signo. Perdón por la puntualidad. Es un planetoide, ¿no? Exactamente. Bueno, pues como planetoide... Hombre, Plutón, joder, siempre igual. Sí, tío, lo siento. Como planetoide, Plutón es el... ¿cómo decirlo? Es el Pomerium, sí. Es el Rubicón, es el perímetro limitante último finito de la galaxia. Sí, que está excluido de la vida, vamos. Yo quiero asomarme al abismo que dijo Nietzsche y ver el demonio, el Satán, que vive en el abismo. Yo quiero ir al infierno y mirar a los ojos al demonio y preguntarle por qué existe. Bien. Y después quiero ir a los límites del cielo y sentarme con Dios y decirle: Dios, tomemos un café, porque tengo muchas preguntas. O sea, no puedo vivir sin saber si existes, por qué creaste esta creación, por qué me creaste a mí, por qué estoy vivo. O sea, una profundidad máxima, ¿no? Lo más profundo de lo profundo, ¿no? Claro, Escorpio... Sí. No es tanto que yo me vaya a sentar con Dios a tomarme un café, sí, sino que la vida no tiene sentido si yo no tengo la necesidad de darle una respuesta. Wow. Entonces, está aspectado por Marte. Yo no soy más inteligente que otros. Pero soy más intenso. Lo que soy es más... No sé si más intenso, más enérgico. Sí, claro, yo le llamo intenso a ser muy enérgico. Quiero decir, cuando una persona tiende a estar con mucha actividad de alguna forma, ¿no? Claro, es una energía muy masculina en el sentido de que en el fondo ni siquiera quiero escuchar las respuestas. Estoy obsesionado con alcanzar ese límite de la galaxia. Es como, tengo un viaje espiritual, sé que tengo que hacer el viaje espiritual. Me voy a comprar todos los libros, voy a viajar a Egipto al templo de Abu Simbel, bla, 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 bla. Pero Escorpio está incompleto, porque en el fondo Escorpio no es de los que se sientan a meditar un mes. Sí. Es de los que se obsesionan con saber qué es meditar. De acuerdo. Y van al templo y hablan con el Buda, intentan de verdad conectar con esa realidad y se vuelven... como tú has dicho, intenso. Es como si fuese una mezcla, por un lado, ¿no? Por otros horóscopos que hemos ido viendo, ¿no? Por otras energías. Como si fuese una mezcla entre Géminis
Y también una mezcla con Cáncer, tío. No sé, me da esa sensación. ¿Sí? O sea, por la profundidad, por la conexión de algunas cosas, ¿no? Y por otro lado, por el saber, por el querer comprender, por el querer valorar. Al final también... Perdón. Sí, no, dilo. Mira, una relación de pareja. Sí. El Géminis dice, hemos salido, hemos almorzado, nos hemos dado la siesta, hemos tenido 40 minutos de sexo, hemos ido al cine, he cumplido. Vale. Mañana me voy a trabajar, me olvido de ella. ¿De acuerdo? Ya. ¿Y si lo mezclas con Cáncer? ¿Cómo sería? Bien, he hecho todo eso, Sí. pero todo el rato diciendo que te quiero, qué momento tan bonito, que me encantas. Sería todo mucho más romántico, ¿no? O sea, y mirándole a los ojos, y voy a recordar este momento para siempre. Y al día siguiente me voy a trabajar, pero te mando una foto yendo a trabajar, diciendo ya estoy de camino, espero que tengas un gran día. Pero el Géminis pasa de eso. ¿Y solo Escorpio? ¿Escorpio qué sería? ¿Cómo sería en ese contexto? Escorpio quiere experimentar la relación de pareja como un ritual esotérico. Es decir, yo voy a salir contigo a comer, pero es que comer me da igual. Yo quiero saber qué es la experiencia de compartir algo rutinario con otra alma. Y ir al cine, en la película me da un poco igual. Yo quiero saber ese ritual social que es ir a un habitáculo donde hay más gente, pero estamos tú y yo y no nos miramos a los ojos. ¿Y qué se siente en el aislamiento psicológico que se produce cuando estamos en el cine? ¿Y cuando lo experimentas no tienes suficiente? Claro, y voy a ello. Y después el sexo. Sí. No son 40 minutos de tener un poquillo de... No. Un poquillo. ¿Qué me vas a hablar de días? No sé si serán minutos, horas o días. Pero o lo hago de forma que tu alma conecte con la mía salvajemente. Sí. Y me da igual si hay una cosa u otra, yo, aunque estemos simplemente dándonos mimos en la cama. O sea, voy a conectar salvajemente con tu alma. Si no, estoy perdiendo el tiempo contigo en la cama. Es que me voy a leer un libro de alquimia. De Nietzsche, ¿no? Nietzsche. Para hablar con Dios. Claro. O sea, sí. Si no, yo me doy a mí mismo ese placer después. Vale. Entonces, es una forma de conectar. Y al día siguiente, Scorpio, cuando se va al trabajo, continúa ese ritual de conexión y yendo al trabajo ya le está diciendo las cosas que van a hacer la semana que viene de tal forma, de no sé cuánto, mantiene esa tensión psicosexual, mantiene ese ritual de conexión mística entre dos almas. Es decir, que prepararse para estar con Escorpio, ¿no? En ese sentido. Ahora, este Escorpio es un resultado de todas las lunas restantes. Claro. Entonces tú ya vienes de Aries a Tishrei, a Libra. Es decir, que tú ya has construido una personalidad, se supone, que da cobertura a ese misticismo. Tú no puedes vivir solamente a través de rituales místicos en la vida. Claro. Pero debes entender que la vida es magia. Y que tener una persona en tu vida es mágico. Y que tener un trabajo es mágico. Y que si tú eres profesor, le estás cambiando la vida a los niños. Estás ayudándoles a, de verdad, tener un futuro más solvente. Y que si tú eres programador, estás contribuyendo a generar una arquitectura que permita que cientos, miles de personas puedan interactuar con un portal o con un espacio. Y que si tú eres, si trabajas en McDonald's, tú eres aquel que está creando el producto que mucha gente va a disfrutar en compañía de su familia. Después del cine van a disfrutar de una hamburguesa riquísima que haces tú y que tú enriqueces la vida de la gente así. Eso es Escorpio. Vale. O sea, que al final es encontrarle un sentido a las cosas para... Yo no voy a decir sentir motivación, pero es encontrarle como un significado, ¿no? Pero eso también lo hace Géminis. La cuestión es de qué tipo es el significado. Porque Géminis dice, yo gano dinero en McDonald's, me pago el alquiler y hago no sé cuánto, que está bien. Pero es que Escorpio dice,
Vale, sí, puedo pagarme o no el alquiler. Pero es que este es un lugar en el mundo que de verdad me da un significado espiritual. Y conecto con la gente a través de esto. Es decir, que Géminis no llega a ese punto. No tiene por qué llegar. Claro, está en un proceso todavía para llegar a la energía de Escorpio, ¿no? Claro, es como si habláramos de la madurez del espíritu, por decirlo así, o de la mente, sí, y fueran diferentes etapas evolutivas. Eso es. Géminis no cree en la magia. Pero es que Escorpio necesita creer en la magia. No es que crea o no. Es que se ve obligado a la necesidad de hacer una vida mágica. Por eso quizás parezca tan intenso como te has dicho antes, ¿no? Sí. Porque son irracionales. ¿Por qué son tan celosos? Porque tú y yo somos un dúo mágico. ¿Qué haces con otro? Claro. Pero muchas veces no entendemos el porqué de las cosas. Es decir, al final esa posesión, ¿por qué viene? A lo mejor una persona Géminis, no sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Sí, estamos hablando. A lo mejor una persona Géminis evalúa el sexo, las interacciones sexuales desde un punto de vista utilitarista. Claro, pero porque lo hace con pura mente, quiero decir, no lo hace con emocionalidad profunda, ¿no? Y yo creo que en el caso de Escorpio no solamente utiliza su pensamiento, sino que también utiliza su emoción. Es decir, ya está implementando otro factor que hace que la vida tenga mucho más sentido. Pero voy más allá. Sí. No solo su emoción. Sí. Porque su emoción estaba ya en el segundo trimestre. Vale. En el tercero ya tenemos algo más sutil que la emoción. ¿Y qué es? Porque esa es la diferencia entre Cáncer y Escorpio. Bien. Que Cáncer dice, es que yo te quiero y te quiero para mí. Sí. Y es bonito, en el fondo. Sí. Pero hay que cultivar un poquito esa dependencia, ¿vale? De acuerdo. Escorpio está diciendo, es que tú y yo estuvimos 2 horas tumbados en la cama, solo mirándonos y acariciando nuestras almas. Es que esa conexión no se puede romper. ¿Qué hace con otro? Es como una forma de decir. Claro. Nos pertenecemos espiritualmente, somos almas gemelas. O sea, Escorpio es muy alma gemela. Es muy mágico. Vale. Crea conexiones que son exclusivistas. Vale. ¿Te parece que pasemos a Sagitario? Sí, por fin. Sagitario lo rige Júpiter. ¿Y cómo trasciende esa energía para llegar a Sagitario? No, la de Escorpio me refiero. ¿O qué te propone en principio por sí mismo Sagitario? Vale. Hablemos del arco 7, 8 y 9. Sí. Es decir, Libra, luego Escorpio y ahora Sagitario. En Sagitario. Sagitario, desde mi perspectiva, habla de las múltiples o incluso infinitas oportunidades de goce que hay en la espiritualidad y en esa búsqueda espiritual que Escorpio se ha dado. Vale. Mientras que Escorpio lo experimenta todo como un sacrificio, un sufrimiento, un drama o una gran carga, Sagitario le dice, la carga es solo tuya y tú te la has impuesto. Vale. En Sagitario aparecen las oportunidades de desdramatizar la vida, de quitarse la carga, Vale. y de experimentar el goce directo con la sencillez de lo que sería la conexión con la luz espiritual, o en términos psicológicos, ¿vale? Ya que estamos con la sencillez de un cambio de perspectiva. Vale. Es que tú y yo somos únicos, bla, 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 y Sagitario cambia la perspectiva y dice, a ver, tú has conocido a esta persona en la calle. Sí. Está en tu vida hace un año. Y de repente es el centro de tu mundo. No, lo importante es que tú sabes construir algo, ¿verdad? Una conexión verdadera con otra persona y que te importan las personas. Se va volviendo un poco como más al yo otra vez, no al nosotros, ¿no? Sí, es egoísta, sí. Eso es. A ver, Escorpio es egoísta en términos de búsqueda espiritual. Sí. Y es altruista en términos de compartir esa llama. De acuerdo. En parte su necesidad. Pero Sagitario busca para conectar o experimenta al máximo para experimentar en Escorpio, y Sagitario es como se ve que ya sabe hacer una cosa y puede o no compartirla, ¿no? Sagitario quiere
A ver, vamos a hacerlo mejor. ¿De acuerdo? En Sagitario, la mente Sí. madura entendiendo que esa carga es solo tuya y te la has impuesto tú. Y que el sufrimiento es una opción, Vale. no una obligación. Y que la búsqueda de resultado es una cosa más. Pero que el propósito es lo que hace falta. Es lo que da sentido. Entonces, si tú quieres aprender a conectar con otra alma, tú no tienes el control, como decía Libra. Eso es. Por tanto, más vale que no intentes controlar a la otra persona, Bien. sino que experimentes ese fenómeno, esa experiencia, desde el punto de vista de Sagitario, que es desde el dar, el compartir, el ser generoso. Es decir, si tú conectas con otro alma, lo entiendo, porque no hay nada más excelso que conectar con un alma. De acuerdo. Mientras que Escorpio se vuelve inseguro porque quiere no compartir lo que ha conseguido para sí mismo, Vale. Sagitario quiere compartirlo como si fuera comunista. Vale. Entonces, Sagitario viene a calmar las tensiones de Escorpio. Pero ambos son necesarios. Un Sagitario sin Escorpio se vuelve simplemente un vividor. Total. Y un Escorpio sin Sagitario se vuelve un místico sufriente, Vale. que sufre la vida por Dios o por algo superior. Y no tiene sentido. Un Escorpio con un Sagitario experimenta un viaje espiritual con goce y con plenitud. Vale. Y sobre todo, y eso es lo más útil, preparado y disponible para que la gente reciba incluso sin que se dé cuenta. Porque un Sagitario es el típico que cuando tiene cerveza comparte la cerveza. No piensa, esta cerveza es mía, me ha costado 1,5 €. Pues igual, si yo tengo conocimientos, pues charlo gratis en el Ágora o en el parque. Pues sí. Pero el Escorpio no, el Escorpio te va a vender por 50 € la clase. Sin Sagitario. Claro, claro, claro. Escorpio con Sagitario dice, yo sé esto, y le dicen, oye, pues, ¿podrías venir a mi sala a impartir talleres, por ejemplo? Sí. O sea, sale como natural, ¿no? Ese equilibrio entre dar y recibir. De acuerdo, pero también puede poner un precio simbólico igual, ¿no? O no simbólico. Es decir, ya te estoy en el parque gratis Sí, hablando de este tema. claro. Si vienes a mi clase, tienes que pagar la clase. Es decir, Eso es. Eso es. eso es. Estás jugando, por un lado, a ser generoso porque sabes que está bien compartir, ¿no? O quieres... El que te sale natural. Claro. Y por otro lado, le das valor también a tu trabajo. Es como un Sagitario con Escorpio igual. Claro. Eso es. ¿Pasamos, te parece, a Capricornio? ¿Pasamos al siguiente arco? ¿O quieres puntualizar alguna cosa más? No, vamos al arco siguiente. Venga. A ver, Capricornio. Está regido por Saturno. Bien. A ver, Capricornio viene después todo lo que hemos dicho. Sí. Capricornio es el comienzo ya de la sublimación. Vale. Es decir, es el último trimestre. De ahí la expresión que me hace mucha gracia de Barney Stinson. Sublime. Es broma. Era para hacer un cortafuego. Entonces, Capricornio experimenta todo lo que hemos dicho con un orden que de nuevo se amolda a la vida desde que naces hasta que mueres, dentro de la estructura social, familiar, y da cobertura a todo lo que hemos dicho de nuevo, generando una experiencia vital que permita en el árbol genealógico que se herede aquello que sea útil y que se deseche lo que no es útil. Capricornio se convierte en un arquetipo patriarcal o matriarcal que va a transmitir una herencia a partir de todo lo que ha conseguido. Por eso, el Capricornio suele ser una persona responsable que suele establecer un orden natural, que suele ser
útil para la gente que le rodea. Bien. Entonces, Capricornio es generalmente la parte de la mente que se prepara para transmitir una herencia, tanto espiritual como emocional como físico, y que de alguna forma se obsesiona con la preparación de esa herencia y dejarlo todo bien atado. Quiere dejar huella total, ¿no? Es que va a dejar huella. Como es consciente de que va a dejar huella, se pregunta, ¿qué huella voy a dejar? ¿Cómo la voy a dejar? Puede haber un nivel de exigencia muy alto entonces, ¿no? Claro, pero depende. O sea, del nivel de exigencia... Obviamente sí, pero si tú has hecho un buen trabajo, quiero decir, si tú has hecho todas las fases con esas energías que hemos hablado, tú llegas a Capricornio y tú quieres dejarlo todo bien atado, lo cual has hecho todo el trabajo anterior. Quiere decir que ha habido un gran esfuerzo, porque habrá cosas en las que tú te sientas en sintonía y habrá cosas en las que no te sientas en sintonía, si la trabajas de forma consciente. Claro, a ver, todo depende de las bandas anteriores, si están tensas o no. Vale. Si tú tienes la banda de Aries muy tensa, Capricornio se resentiría porque en el fondo tiene que dejarlo todo bien atado, pero no tiene energía vital para impulsarse hacia la productividad. Vale. Ahora, si tú tienes la banda de Tauro, por ejemplo, mal aspectada, la tienes muy tensa y tal, Sí. Capricornio está buscando los límites sin saber dónde están. Vale. Y al final le exiges a todo el mundo por encima de lo que deberían transmitir. O no sabes encontrar la mesura, no sabes encontrar la satisfacción y el bienestar en tu propia zona de comodidad. En tu casa no estás bien. Vale. O sea, eso pasa mucho. Un Capricornio que tiene una banda de Tauro tensa, Sí. en su casa no sabe sentarse. Está viendo una película y ya está sufriendo. Me levanto, voy a coger no sé qué. Se agarró inquieto, ¿no? La ropa no la he... Sí. Conozco unos pocos así, ¿eh? Pues, claro, y la pregunta es, a ver, ¿qué le pasa a tu Tauro? ¿Por qué tu Tauro no sabe ver la belleza de ver una película, tumbarse, ver palomita y pegarse un pego? A ver. Sí, totalmente disfrutable igual. Claro, es como, es que no me puedo permitir esto, es que es una hora. Es que en una hora puedes hacer muchas cosas. Y claro, y después pierdes una hora mirando el móvil. O pierdes una hora pensando que tienes que hacer cosas. Total. Entonces, más vale invertir esa hora en encontrar un equilibrio. Comparte ese ratito con tu hija, con quien sea, y después te pones de la ropa. Es más, Tauro dice que era límites. Tauro te dice, de 8 a 10, haz la ropa. A partir de las 10, olvídate de la ropa. Pero la gente que tiene mal esa banda de Tauro dice, tengo que hacer la ropa, y lo piensa a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, pero la ropa sigue ahí. Y dando vueltas por la casa, tengo que hacer la ropa, ay, la comida, ay, mi hija, ay, no sé cuánto, ay, surge tal cosa, los perros, ay, no sé cuánto. Y al final la ropa sigue ahí. Y a las 2 de la mañana estás frustrado diciendo, es que el día no me ha valido para nada y no me ha cundido. Pobres. Claro, y se sufre. Pobres. Es que cuando tú tienes una banda tensa, Sí. en tu zodíaco, puedes decirlo así, Sí. claro, hay algo que está desregulado. ¿Te parece que pasemos a Acuario de forma leve? Porque ya hemos explicado anteriormente en Acuario. Claro. Entonces, Sí. Capricornio genera la estructura para que se sostenga lo espiritual, lo físico, lo psicológico, lo emocional. Y en Acuario se genera la estructura para trascender más allá del hábito íntimo. Eso es. ¿Te parece que pasemos a Piscis directamente? En Piscis, el planeta regente es Júpiter. Uh-huh. Y también Neptuno. Vale, a ver, Neptuno es un planeta transpersonal. ¿Y eso qué significa? Eso significa que es un planeta que trasciende la propia vida humana y mundana. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a irnos al planeta mundano, que sería Júpiter. Bien, en este sentido, Piscis es la trascendencia de la limitación de la mente humana. Vale. De ahí que también esté Neptuno. Júpiter habla de ser
generoso desde la perspectiva Sí. de que aunque a veces no veamos que la luz está ahí, Sí. siempre la luz está ahí. Vale. Aunque a veces veamos que no tenemos el dinero es una energía retornable siempre. Vale. Es decir, no tengo 20 euros ahora, pero sé que existe un circuito eterno retornable de dinero en el mundo y que me van a venir 20 euros en algún momento. Vale. O sea, Piscis es la conciencia de no muerte, la consciencia de la eternidad, Vale. de la trascendencia, de la inmortalidad. Y eso tiene un sentido. Piscis son dos pececitos, uno está conectado en el cielo y otro está en la tierra. Vale. Los dos pececitos simbolizan las dos mentes que tenemos los seres humanos. De acuerdo. Una mente que está conectada en el infinito y otra en el finito. Vale. Entonces, Piscis es la conciencia de que aunque seamos mortales y humanos, somos trascendentales e inmortales y que tenemos la cualidad de trascender más allá de lo que hacemos. Es decir, puede ser que hoy no tenga una pareja, pero todo está bien, todo está en su sitio, estoy donde debería estar, sé que tengo el infinito por delante, la eternidad por delante para experimentar todo lo que deba y quiera experimentar como ser. O sea, Piscis es la plenitud de saber que todo está en su sitio y el verlo todo desde el big picture, la gran perspectiva a vista de pájaro, no solamente de tu vida, sino de todas las vidas, de todos los seres y del mundo entero. Es decir, wow, es que todo está en su sitio, todo el mundo está haciendo lo que es con su vida, dentro de su nivel de madurez y de su forma de ser. Entonces, Piscis es la trascendencia de los límites de la mortalidad, incluso de la inteligencia. Vale, ¿y cómo entonces en este caso está superando a Acuario? Acuario se sustenta en lo social Sí. como una forma de transmitir lo que ha conseguido y aprendido para que haya una trascendencia social. Piscis no habla de una trascendencia social, habla de una trascendencia espiritual para tu alma. De acuerdo. Fíjate en la tríada última. Sí. Capricornio habla de la trascendencia familiar, Sí. Acuario habla de la trascendencia social, De acuerdo. Piscis habla de la trascendencia metasocial, Vale. más allá incluso de esta sociedad, de tu espíritu, de tu, como lo quieras llamar, de tu alma, el significado último de tu existencia. Wow. Piscis potente, ¿no? Potente es todo. Sí, sí, perdona. Quiero decir potente porque ya es trascender todo lo material, lo social, todo lo... Pero imagina un Piscis Sí. con una disfunción en Aries y en Géminis. Vale. ¿Qué implicaría eso? Pues implica que yo estoy pleno Sí. sin ni siquiera sabiendo tomar decisiones, sin saber razonar y sin saber impulsarme hacia mis propias metas. Sería una especie de la idiocia, la idiotez sublime de crear una plenitud espiritual a partir de no haber conseguido lo más elemental de lo que es la vida de un mortal y de un ser humano. Claro. Entonces, está bien que tú, como Piscis, estés conectado con la luz, pero baja un poco y ve como Tauro a poner límites, o consigue un contrato de trabajo, o estate a gusto en tu casa viendo Netflix. O con Géminis aprende a tomar decisiones de una forma un poquito más visceral. No vivas tan arriba. Primero tienes que poner en orden las cosas aquí abajo. Por eso, cuando veo o escucho historias de santos, de tal, que se llevan muy mal con el sexo, con el dinero, hacen voto de castidad, voto de pobreza, muchas veces pienso, ¿eso es pedagógico? ¿O te está enseñando a odiar y a rechazar lo que eres como ser humano? Te está enseñando a ¿qué? A tener conflictos.
Total. Con el dinero, con los conflictos con el sexo, conflictos con tu familia, porque tu familia dice, pues no puedes ser santo y tal, y tú abandonas a tu familia y te vas. Eso es un poco carne de secta, ¿no? Sí, sí. De todas formas, una persona puede tomar ese camino si lo cree oportuno, ¿no? Quiero decir, la santificación, la santidad, ¿no? El hecho de tú creerte casto es una posibilidad de la vida, ¿no? Pero la idea es, ¿tú tienes que no tener sexo para llegar a Piscis y estar equilibrado? Ni de coña. Es que me parece absurdo. Es como decir, jamás voy a dibujar. Sí. Para ser santo y puro, puedes dibujar. Claro. O puedes escuchar música, o puedes tener sexo. Es que somos seres sexuales. Claro, pero tú puedes tener una pulsión de eso, ¿no? Y tú puedes hacer el camino que tú elijas en la vida, ¿no? Uh-huh. Da igual si pasas por todos o no. Al final lo importante es que tú hagas pedagogía contigo mismo, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, otra persona que lo quiera hacer, que eso no sea el ejemplo. ¿Me entiendes? Claro. Es que creo... Lo malo es que la persona que se cree santa o que quiere llevar un camino de santificación no tiene que estar transmitiendo que ese es el único camino. A lo mejor sí lo hace porque su necesidad de Leo y de Acuario sí le lleva a eso. A lo mejor hay una desregulación y dominan la banda de Leo y la banda de Acuario. Pues entonces, soy un líder social a partir de mi puro narcisismo. Pues entonces la persona que le sigue tiene mal ciertas bandas, claro, que le llevan a ser Cáncer. Claro. ¿Se entiende bien, sí, verdad? Claro. Y a buscar la luz, Escorpio. Cáncer y Escorpio. Claro. Te necesito para encontrar la luz. Tú eres mi líder. Hasta que se da cuenta de que no, ¿no? Pues será, claro, esperemos que no sea demasiado tarde. Pero es justamente lo que necesita para madurar esas bandas, ¿no? Sí. Un idiota. Sí, total. Que le lleve al abismo y que él vea el abismo y diga, Dios mío, me voy a caer por el precipicio este. O sea, desde la perspectiva de la astrología, el mundo es interesante. Muchísimo. El mundo encaja. Sí. O sea, el mundo encaja. Sí. Porque si existe un gurú que te come el tarro, sí, es porque hay gente que tiene tarros. Claro. Exactamente. Encaja y se puede entender desde este paradigma de 12 bandas. Sí. La construcción de la personalidad humana y de su evolución, de su madurez mental. Sí. Como una forma de entender cómo se estructuran las interrelaciones humanas y la sociedad en general. Vale, y dicho esto, con todos los ejemplos que hemos puesto, ¿vale? Uh-huh. Para culminar, que creo que ya hemos dado muy buena información, volvemos a la pregunta del inicio. Rápido. Del inicio del primer capítulo, del primer episodio. Que hicimos hace ya un montón. Estamos estamos condicionados por... Tío, que no me sale. Relájate y te sale. ¿Estamos condicionados por el destino? Condicionados sí. Fatalmente condicionados no. El destino, al final, es una escritura genética y tenemos cierto libre albedrío para poder tomar decisiones y modificar el espacio futuro. Yo creo que el hecho de que tengamos condicionamiento genético no implica que tengamos o no libertad. La libertad trata de saber tomar decisiones dentro del marco que se te ha dado genéticamente hablando, no fuera de él. De acuerdo, dentro del marco que ya tenemos nosotros de mano, con lo que nos contamos, eso se puede desarrollar o no. Pero que el marco es amplio. Claro, obvio. Por eso digo, se puede desarrollar o no, pero hay limitaciones, en el fondo. Pero las limitaciones son paradójicamente lo que te hace libre. Claro. Si no tuvieses esas limitaciones, no sabrías tomar decisiones. De hecho, hay estudios científicos que hablan de
la excesiva cantidad de opciones para tomar decisiones como una forma de no tener libertad. Cuando una persona puede elegir entre 1000 cosas, no sabe elegir, porque elegir implica tener bien acotadas las opciones. Entonces, ahora estamos en la era de la sobreinformación y de sentirnos abrumados por la cantidad de opciones que tenemos. Le decimos a los niños, estudia lo que quieras. El niño sabe elegir lo que quiere. O sea, otra cosa es decir al niño, ¿qué te gusta hacer? ¿Hacia dónde va, no? Tu deseo. O sea, que si no tuvieses que trabajar, ¿qué harías todo el día? Pues jugaría fútbol. Bueno, pues ya sabes que al niño le gustan los deportes, ¿no? O le gusta la actividad, moverse. O tocaría la guitarra, pues que le gusta. ¿Qué le gusta de tocar la guitarra? ¿Hacer música o ser famoso? Es que depende. Claro. Pues se trata de ir... hay una búsqueda. Yo de chico, pues dibujaba, quería ser guionista, quería ser director de cine, dibujaba, escribía. Claramente yo ya tenía una dirección. Total. Entonces, y además me encantaba leer, y me encantaba indagar, me encantaba la historia. Si tú como padre, esto es complicado, pero si tú como padre te abres a percibir de verdad el espíritu del niño sin prejuicios, de verdad entiendes hacia dónde va su camino de madurez. Eso podría ser un buen tema para tratar, ¿eh? Claro, porque generalmente, y esto es importante, todos tenemos unos sesgos condicionados por el deseo que de verdad empañan nuestra percepción de la realidad. Entonces, yo quiero que mi hijo sea del Barça y es del Madrid. Imposible. ¿Pero por qué es del Madrid? Si el Madrid no es mejor que el... O yo quiero que mi hijo... O sea, yo, por ejemplo, yo usaba el tarot y mi padre no soportaba la idea de que yo usara el tarot. Pero yo usaba el tarot. Es que no hay que darle más vueltas. ¿Por qué lo usaba? No lo sé. No lo sé. Simplemente estaba en mi vida y me gustaba y surtía efecto porque conectaba con la parte artística, creativa y divergente que hay en mí. Eso no significa que yo fuera un charlatán, que yo fuera divino, no, nada de eso. Pero de verdad, después descubrí que es que, gracias al tarot, yo estaba creando una búsqueda hacia la psicología. Y, de verdad, hacia la ciencia que, paradójicamente, rechaza el tarot como una disciplina que pudiera tener pozo científico real. Porque lo importante no es la herramienta, lo importante es la ciencia. Entonces, un buen científico puede usar una herramienta como el tarot para hacer un experimento científico, pero lo importante no es el tarot, es cómo está diseñado el experimento. El diseño experimental es crucial. Ahora, que uses unos cubos, unos dibujos, como se suelen usar, ¿no? Unas canciones o unos cartones pintados, ¿qué más da? Eso es importante. Hay una búsqueda de madurez intelectual, personal, que todos tenemos que respetar y que todos tenemos y que no tenemos derecho a que nuestros padres condicionen o intercepten. Porque ese condicionamiento o esa interceptación tiene de verdad consecuencias de desviación de años. Mi madre me obligó a estudiar medicina y yo a partir de los 40 años pude empezar a bailar. A ver, que no pasa nada, es parte también de tu experiencia vital. Está muy bien estudiar medicina. Total. Pero la pregunta es, ¿lo estudiaste por tu mamá? ¿Que tu mamá necesitaba que tú estudiaras medicina? ¿Lo hiciste por ella? ¿O realmente había una vocación en ti que te impulsaba a eso? Yo he conocido situaciones en las que la persona me decía, la vida no tiene sentido, odio esta carrera, pero la tenía que estudiar porque mi madre me obligaba. Entonces, claro, pero esa persona está en autodescubrirse, ¿no? O sea, en ese punto. y a lo mejor también la persona tiene que aprender a vivir, aprendiendo a frustrarse, a decir, tolero la frustración mejor porque decidí estudiar esto por mi madre y yo soy responsable de la decisión que tomo, Géminis, y soy responsable de la frustración que aparece porque tengo que gestionarla, Virgo. Claro.
Ahí todas las bandas se van tocando. Yo, como Tauro, estoy creando mi espacio de confort futuro. Como Aries, estoy impulsándome hacia una mejor vida. Y como Géminis, he tomado esa decisión, soy coherente. Como Cáncer, necesito que lo que estoy estudiando me reporte un beneficio emocional. Como Leo, necesito que me dé cobertura como líder. Pero como Virgo, necesito que me dé espacio para gestionar la frustración que siento. Y ahora, como Capricornio, como Libra, yo necesito aceptar que estoy estudiando esto, aunque no sea lo que yo haya elegido para mí. Esa injusticia vital que en el fondo está hablando de la autoridad que tu madre tiene sobre ti, que si tú aceptas, debes aceptarlo con todo. O sea, habla de responsabilidad Libra, quizás, ¿no? De responsabilidad de la toma de decisiones que pasivamente has hecho, respetando la autoridad materna, porque para ti el peso de la familia es superior al peso de tu deseo personal de estudiar algo. Que es lo que ha pasado, ¿no? Claro. Y en Escorpio se trata de encontrar una vía de descubrimiento espiritual en eso que estás haciendo. En Sagitario se trata de aprender a eliminar el peso y la carga en todo ese espacio. En Capricornio se trata de tomar eso y crear la piedra filosofal, materialmente hablando, para que genere la estructura de todo el resto de tu vida. Y en Acuario y en Piscis, también a un nivel social, es decir, yo no quería estudiar Derecho, pero ahora como abogado estoy en el colegio de abogados, he creado una asociación para ayudar a la gente con parálisis cerebral, para luchar por sus derechos. Eso es Acuario. Y en Piscis entiendes que aunque tú no quisiste estudiar eso te ayudó a encontrar un camino en la vida lleno de significado, que trasciende a ti. Y ahora hay un montón de asociaciones que te han copiado, porque de verdad surte efecto. Como Grupo de Presión, una asociación de enfermos de X que luchan por sus derechos para que en el Congreso de los Diputados o en la Asamblea se lleven propuestas legislativas que mejoren la calidad de vida de las personas desahuciadas o que se encuentran en situaciones de dependencia, etcétera, etcétera. Has creado un modelo de vida que ha trascendido tu propia figura. Y todo eso te lo llevas. Entonces tú dices, wow, ahora entiendo que yo tuviera que tener una mamá que me dijo estudiar Derecho porque tu abuelo era jurista. Y tú querías ser bailarina. Entonces todo tiene un sentido, ¿no? Quiere decir entonces que hay cosas que están escritas, pero tú puedes modificar dentro de ese marco lo que tú quieras. Yo voy más allá. Yo creo que todo se está escribiendo en todo momento. Sí, porque podía haber tomado la decisión de ser bailarina y contraponerse a la decisión de su madre de que sea jurista. ¿Tú crees que estaba escrito que Madonna se fuera de su casa con $20 en el escote? Sí lo creo cuando hay una pulsión demasiado fuerte en sí. Cuando hay una pulsión real, no cuando hay un capricho. Claro, cuando el exceso de deseo y, como te has dicho, la pulsión es demasiado fuerte, sí. Al final se trata de que todo se reduce a una ecuación matemática o a una operación. Exactamente, se da el caso para que se dé. O sea, ¿Tienes ingredientes? Claro. Exceso de deseo más pulsión animal menos X igual a Z. Eso es. Pero cuando la represión y la aceptación de la autoridad maternal es superior a tu deseo y a tu capacidad de ser impulsivo, sí, entonces respetas la autoridad maternal. Pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo un camino, sea porque tú eres más blandito o sea porque tú te quieres comer el mundo, da igual. Al final hay una definición de un camino mediante una vía u otra. Ahora, tú ya cuando tienes mayor conciencia, te hablo de conciencia, tú tienes más capacidad de tomar una dirección clara.
Pero la conciencia en el fondo es madurez. Sí, claro. Es decir, mi amiga... Cuando ya has experimentado más, cuando ya sabes más, cuando te desenvuelves mejor. Si tú te dejas llevar por el miedo que le tienes a ir en contra de lo que tu madre te ha dicho que debes hacer, Sí. eso en el fondo es una decisión. Sí, pero inconsciente. Pero una decisión, aunque sea por omisión. Pero no tiene el mismo valor. ¿Por qué no? Porque no comprendes. No entiendes. Tú solamente te riges por lo que ya está formado en ti. Ya sea por temor, ya sea porque algo te hierve dentro y estás en contra de tu madre y te vas de la casa. Da igual. Todavía no eres consciente. Uh-huh. Todavía no comprendes el por qué haces eso. Vale, entonces sacas como conclusión el hecho de que somos seres que reaccionamos a nuestro nivel de madurez o de comprensión. Sin duda alguna. Entonces, si es verdad que estamos condicionados por el destino, porque el destino marca la pauta de madurez. Sí. Es decir, si imaginémonos que la carta astral tiene sentido y marca nuestro punto de inicio de madurez, ¿no? Sí. Si habla de una desregulación en 4 bandas, actuaré en consecuencia, porque no tendré la madurez de esas 4 bandas para desenvolverme con satisfacción y plenitud en mi vida. ¿Por qué te crees que un astrólogo que es bueno y te hace una lectura de la carta natal, la mayoría de la gente se queda flipada? Porque tiene mucho sentido lo que ha pasado en esa primera etapa de su vida, o en esas primeras etapas de su vida. Claro. Bueno, también hay otras hipótesis, como el principio de Forer que te comenté antes, que dice que con pericia un astrólogo crea un marco lo suficientemente vago como para que todo el mundo se sienta identificado. Pero sí, creo que realmente la astrología es una disciplina artística que da cobertura al entendimiento y al trabajo de la toma de decisiones, fíjate. Claro. Seguramente también haya astrólogos que muestren lo que has dicho y que el consultante o la otra persona diga, no sé, tiene mucho sentido esto. o no sé, sí. Entonces estamos sesgando. Sí, indudablemente. Hablo siempre desde mi perspectiva. Sí, no, pero está interesante. Claro. O sea, hay astrólogos que te hacen flipar. Estoy seguro de que ese astrólogo hace desflipar a más de uno. Es decir, seguramente sí. Que al final el trabajo de astrólogo es un trabajo artístico. Sí. A ver si me explico. O disciplinatorio, pero no científico. Entonces, la misión del astrólogo no es acertar, sino ofrecer un escenario en el que el propio consultante o la propia persona se proyecte, ¿no? Ya, pero por eso te digo, no te hablo de un astrólogo adivinatorio como tal, sino de un astrólogo que entiende cómo funciona la astrología, ha estudiado, está formado, y el tío lo que te dice es, pues mira, yo percibo que en tu carta natal estas son las influencias energéticas, esto probablemente, no seguro, sino probablemente te hizo durante las primeras etapas pasar por esto y hasta el punto de ahora en el cual pues tú tienes más material para tomar decisiones. Hay tránsitos que te influyen para que sea más o menos favorable una cosa, pero siempre con la decisión tuya ya consciente de saber que hagas lo que hagas o dirijas hacia donde te dirijas, pues vas a tener mayor facilidad o menor. Claro. No pasa nada, ¿eh? Y ese astrólogo sí es bueno no por la astrología per se, claro, sino por su capacidad de filtrar toda esa información, claro, y ofrecerla. Claro. O sea, claro. El tarot no te hace buen Pero tarotista por... igual que un médico, quiero decir, o un veterinario. Mira, te pongo un ejemplo. Nosotros íbamos antes a una clínica veterinaria donde había una chica que trabajaba que me flipaba muchísimo. Antes de tomar un diagnóstico con mi perrita,
pues le hacía como 1000 pruebas y después empezaba a descartar por cosas, tal, aparte de la experiencia que tenía, que se veía que tenía mucha, ¿vale? Y no te daba un diagnóstico así por la cara, sino que estaba fundamentado. Sin embargo, después de que esa chica, por circunstancias, dejara ese sitio, seguíamos yendo, incluso ahora lo tienen otras personas diferentes porque hubo traspaso en ese negocio, y sigo observando que es más común la parte de que tú lanzas un diagnóstico, aunque tú al hagas voleo. ciertas pruebas. Sí, pero de primera casi que se lanza un diagnóstico a voleo. Pero el diagnóstico acierta. No siempre, porque si no, no habría casos como el de el perro de Fernando, la perrita de Fernando, que no dan con lo que le pasa. Ay, pobrecita. Claro. Entonces, en lo sencillo a lo mejor es más fácil, y en lo difícil hay que profundizar. Vale, entonces, llamémoslos a la astrología. Sí, claro, era un ejemplo para hacer entender que si un astrólogo es malo o es un charlatán, significa que el tío no sabe o no tiene la experiencia adecuada o no sabe filtrar bien las cosas, pues todo se va a quedar en algo banal. Y aparte también encima le metemos que ha estado prostituida por charlatanes y por mierdas. Totalmente. Exactamente, pues todavía se hace peor. Y a mí lo que me molesta profundamente es la gente que te vende algo como algo definitorio. Claro, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Claro. Entonces, la astrología, con la astrología cambiará tu vida. Claro. No, a ver, un segundo. Eso es muy peligroso. La astrología no es que cambie tu vida. Si tú cambias tu vida, si yo te he dado este marco y tú cambias tu vida, el mérito es tuyo. Totalmente. Es decir, o el tarot, o lo que sea, o el reiki, o... Pero gracias a Dios que una persona que ha comprendido esa disciplina a mí me sirve en concreto, ¿no? Y que a través de su conocimiento yo puedo tomar decisiones para seguir un camino u otro. Mira, yo creo que el conocimiento humano Sí. empezó por un pensamiento mágico, Sí. religioso, filosófico, finalmente científico. Total. ¿Vale? Y yo creo que mezclamos todo de forma que se crea una mezcla difícil de determinar a veces. Vale. Entonces, si creer en Dios fuera la píldora definitiva, el mundo sería perfecto creyendo en Dios. Totalmente. Si la filosofía hubiese sido pues, la herramienta definitoria para encontrar la paz, el equilibrio, el bienestar y la felicidad totales, pues ya estaríamos felices todo el mundo. Totalmente. Entonces, a mí me choca mucho Sí. cuando casi como una campaña de marketing intentan venderte una disciplina o una terapia. Vale. Creo que tenemos que tener mucho cuidado y tener la mente muy abierta, pero tener mucho cuidado. Si te acercas a algo, lo que sea, no sé, el budismo, Sí. tienes que tener mucho cuidado de quién te vende ese budismo, por qué te vende ese budismo. Leer muchas fuentes, no anclarte en una de esas fuentes. Pero como un psicólogo igual, quiero decir, todos los psicólogos no entienden el juego. Pero deberían entender porque están en un colegio oficial. Pero no lo entienden. Y meten la pata. Bueno, pero... A ver, Y se una equivocan. cosa es entender el juego y otra cosa es meter la pata. Bueno, no, pero claro, pero si tú entiendes el juego y metes la pata, ¿Cuál aquí es? hay un problema. ¿Cuál es el juego? Me refiero que al final hay un estudio, hay una base previa, ¿no? Si tú estás en un colegio, te están dando una información de algo que ya está consagrado. Hay un protocolo. Vale, está consagrado. Entonces, tío, échale cuenta al proceso. Es que no hay otra forma de hacerlo. Es decir, una consulta tiene sus cánones. Una entrevista psicológica se hace de una forma determinada. Claro. Echar un rato de risa y de charla no es hacer una entrevista. Totalmente de acuerdo. Tú tienes que hacer, por ejemplo, un diagnóstico. Sí, Eso se hace de una forma particular. vale. Tú no puedes hacerla de otra forma. Entonces, el psicólogo aprende los protocolos y aprende las herramientas y aprende las diferentes terapias y sabe o debería saber qué terapia aplicar, Debería saber, me gusta. cuáles son
eficaces y eficientes y cuáles no lo son. Cuando tiene que tener elección para aplicar una terapia u otra, ahí es donde puede estar el error. Por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso. Claro. Conozco una persona psicóloga Sí. que se la aplica a todo el mundo. Tú estarás muy enamorado de la terapia de aceptación y compromiso, pero sinceramente, cuando comparte conmigo su Sí, trabajo, su modus operandi. Sí. yo veo que, por lo que me dice, hay personas a las que le manda esa terapia que no le funciona, porque no están ahí. Pero ella es como que, como psicóloga, tiene la necesidad de que le funcione esa terapia. Esa es la historia. Eso es a lo que me refiero, Josep. Pero el psicólogo ya sabe de antemano. Toño. No, Josep, di Josep. ¿Sí? Es que en el título pone Toño López, ¿qué hacemos? Vale, sí. Miguelín me llama Josep. Sí. Así que no pasa nada. Tú, Vale. sé tú. Venga, Sé sí. tú siempre. Venga. ¿Vale? Que. Estábamos hablando A ver. de una compañera. Claro, Sí. el psicólogo tiene que saber, porque lo estudia, que la terapia no es para él, Claro. es para la otra persona. Por ejemplo, en principio, en primeros auxilios psicológicos, a ti te enseñan a auxiliar a personas en clave psicológica que han experimentado un alto nivel de estrés agudo, Ujú. un shock, Vale. una experiencia traumática. Eso no va por ti. O sea, en ese momento tú no te tienes que preguntar, ¿me siento cómodo en esta situación? Es absurdo. Pero cuando tú estás sentado en tu consulta, todo gira en torno a ti. Debes tener mucho cuidado de no hacer que también gire la terapia en torno a ti. Claro. Porque se trata de la persona. A mí me contó mi madre que fue a la psicóloga. Ujú. La psicóloga estaba embarazada y la recibió, la sentó y le dijo, bueno, cuéntame, pero vamos, que es mi último día porque me voy, porque estoy embarazada y me doy de baja. Pero vamos, cuéntame qué te pasa. Dios, es que eso me parece horrible. Y claro, mi madre... Es que eso no es una metedura de pata. Eso Claro. no es entender que es psicóloga. ¿Me entiendes? Mi madre estaba de duelo porque mi padre falleció, empezó mi marido ha muerto, bla, 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 bla. Y no sé, lo que me contó mi madre, yo no estaba allí. Pues fue como, bueno, pues tienes que salir, tienes que alegrarte. Y mi madre pagó X euros, se sintió timada, Es que le puede ser a tu madre que yo soy psicólogo. La voy a animar también. se sintió Pobrecita mía. timada y ninguneada. Es que es lógico. Salió con la autoestima tocada. Claro, que eso es lo que me refiero. Y me dijo, En todos los campos existe... hay que ver que tú como psicólogo, de verdad, hay pocos como tú. Y yo, mamá, si tú no lo sabes. Sí. Claro, pero tú tampoco. ¿Me entiendes? Aun creyendo en que existe todo ese amplio abanico, tú tampoco. Ujú. Y aunque hay una estructura ya hecha y algo que funciona, que está probado, y que existen métodos reales y que existen, pues, mucha Mira, mucha experiencia, ¿no? Ujú. Pero, Mira, como tu perrita. por ejemplo, A ver, tú puedes ver, entra una perra sí, en la clínica veterinaria. sí, Es que la perrita no hace caca. Sí. Bueno, pues dale un laxante. sí, A ver, tú no tienes por qué mandarle un laxante a la perra sin saber que necesita un laxante, ¿no? claro, a eso me refiero. Pues te dicen, no hace caca. Bueno, vale, eso puede ser un criterio diagnóstico, Claro, ¿vale? O un síntoma, un signo, ¿vale? exactamente. Ok, es un signo, ok. Ahora vamos a hacer un montón de pruebas para recabar toda la información posible para establecer un diagnóstico fiable. Claro. Y te tienes que centrar en eso. Y hay pruebas diagnósticas fiables, buenas, constatadas, que funcionan científicamente. Sí, eso sí, Punto. sí. Eso Tu sí. trabajo es ese. Eso sí, efectivamente. Tú puedes indagar sobre la naturaleza de los perros, hacia dónde van las almas de los animales. Pero coño, que ha venido un perro que no caga. ¿Vale? Total. Entonces, tu trabajo es descubrir qué le pasa al perro y, en la medida de lo posible, darle un tratamiento que le lleve a la cura. Claro. Para eso hay que hacer un buen diagnóstico. Claro, puede haber cosas que no se hayan determinado o que no se hayan visto
que también pueden influir. Y aunque tú hayas trabajado todo eso, no significa que tenga que ser solo eso. Porque te digo, por ejemplo, a muchos perros les pasa que tienen problemas en la piel. En la piel. Sí, se les cae el pelo o crean esa costra, ¿vale? Entonces, puede ser por la alimentación, puedes comprobarlo, ¿no? Claro. Le hace analíticas. Claro, le haces analítica, tal, pero puede ser que sea por otro motivo. Por estrés. Por estrés. O sea, maltratado el perro. O sea, maltratado. O por cualquier otro motivo que desconocemos. Pero claro, en el caso de Fernando y su perrita, ¿no? Que tiene el problema de piel que te hablo. ¿A cuántos veterinarios ha ido? Ha ido hasta, creo que a otras zonas de aquí de Andalucía, donde supuestamente era muy bueno en el tema de la piel, estaba especializado en eso, pero todavía no han encontrado qué es lo que le pasa. Y han probado muchos medicamentos diferentes. Han probado incluso hasta terapias alternativas, ¿no? Y nada funciona. Algo hay. Claro. Bueno, pero... Sí, obviamente se ha seguido el procedimiento que ya se conoce. No sé lo que le pasa a la perrita. Sí. Pero puede ser que genéticamente tenga eso, ¿no? Claro, puede serlo. Puede serlo.